Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Abrimos nuestra primera entrevista y nos preguntamos qué país queremos tener en los próximos años, cuáles son los temas que nuestra sociedad debería reflexionar para poder avanzar hacia un desarrollo sostenible. Estas interrogantes también fueron planteadas a través de la iniciativa Diálogos sobre el futuro de Uruguay. Bueno, para conocer un poco de qué se trata esta iniciativa es que recibimos esta mañana al coordinador residente de las Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Yebra. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo surge? Siempre es importante reflexionar sobre el futuro. A veces lo inmediato va digamos, acortando lo importante, ¿no? Es lo que se dice muchas veces. Bueno, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Pasan muchas cosas todos los días sobre las cuales hay que pronunciarse. Bueno, es parte del trabajo de Naciones Unidas. Una de las cosas que nos han pedido desde el secretario general de la ONU a todo el equipo y a los equipos de los países es ayudar a los países a mirar hacia el futuro en un mundo, no olvidemos, muy cambiante y muy convulso, ¿no? Si uno piensa simplemente en los últimos 3 o 4 años, la pandemia, de la que también estuvimos hablando aquí, los temas de la guerra de Ucrania, los impactos que han tenido ahora sobre los precios de los alimentos, de la energía, la crisis climática, hay muchos temas que requieren una mirada de largo plazo, que casi siempre trasciende un solo gobierno, suelen ser 2, 3 o 4, y que también requieren políticas de Estado, una continuidad en el accionar de la política pública. Entonces, es interesante reflexionar porque cuando uno reflexiona con tiempo puede anticipar algunos de esos riesgos, porque hay algunos que no es tan fácil de anticipar, pero también maximizar las oportunidades. Más aún en un país como Uruguay, que es un país que, aunque no es chico, digamos, tiene una población limitada y que produce mucho más de lo que consume. Entonces, lo que pasa en el mundo le afecta mucho y no son cosas que se puedan improvisar, digamos, de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, por eso es importante reflexionar y prepararse para ese mundo cambiante como tiene que hacer el Uruguay. ¿Qué tópicos toman como base? Por ahí estaba, bueno, el cuidado del ambiente, sé que están trabajando en salud mental. ¿Cuál es esa grilla, digamos, de temas que plantean como esqueleto para esa reflexión? Claro, porque además cuando uno piensa en desarrollo sostenible, capaz que se hace una idea, pero abarca muchas iniciativas y temáticas, ¿no? Esos tópicos que decía Lore, violencia, seguridad. Sí. Bueno, nosotros somos 15 agencias de la ONU en el país que tienen mandatos diferentes, entonces cubren en realidad la mayor parte de los temas importantes de la sociedad y las diferentes van a estar trabajando en temas distintos, ¿no? Cuando hablamos con los uruguayos y las uruguayas sobre los temas importantes para el país, porque hicimos toda una serie de consultas informales, ¿no? Los temas prácticamente eran convergentes, ¿no? Todo el mundo mencionó hay que mejorar la educación. Todo el mundo mencionó particularmente la secundaria, pero no solo, también la terciaria. Todo el mundo nos mencionó el tema del envejecimiento, ¿no? Para dónde va el Uruguay en este contexto, digamos, de un país que envejece y cómo camina, digamos, su opción de futuro, cómo se van a pagar las pensiones del futuro. Se mencionó el tema de la salud mental, que es un tema que también conversamos aquí, que se ha agravado con la pandemia y mucho y que es sumamente preocupante y que tampoco es un tema que se vaya a resolver de la noche a la mañana. Se mencionaron los temas de ciencia y tecnología, donde Uruguay ha hecho apuestas, pero tiene que redoblarlas para poder realmente posicionarse en la punta de la discusión. Y sobre desarrollo sostenible, por ejemplo, estamos hablando de la crisis climática, pero también tenemos una conversación sobre producción sostenible, porque esto no es un problema, digamos, o un tema solamente para las autoridades políticas. El sector privado, que tiene grandes recursos, por ejemplo, en Uruguay, que están aquí, digamos, en depósito, tiene la posibilidad de contribuir y mucho, por ejemplo, a financiar la ciencia en los temas en los cuales Uruguay, por ejemplo, se puede posicionar a nivel internacional, ¿no? También en apuestas que se consideren claves. Es decir, hay mucho que reflexionar en el qué y en el cómo, y queremos simplemente contribuir un poquito a esa reflexión. No es la única ni es la primera, y espero no será la última sobre el futuro de Uruguay. Ahora, ustedes tienen la idea de que la población contribuya a analizar, a abordar, a recibir propuestas de parte de la ciudadanía también. ¿Cómo se está trabajando? Ya el lanzamiento fue el 22 de agosto. Hay personalidades destacadas de nuestro país que están colaborando en esta iniciativa. ¿Cómo se puede hacer esos aportes? Bueno, la idea es justamente una convocatoria muy abierta. Queremos que, por supuesto, el gobierno va a estar presente en todo lo que hacemos, pero también el sindicato, la oposición, la sociedad civil, el sector privado, las universidades con las que hemos venido conversando, centros de investigación como el Pasteur, por ejemplo, que también nos acompaña en esto. Y
Y también la población, sobre todo la más joven, ¿no? Porque si hablamos del futuro, pues lógicamente los jóvenes tienen un rol que jugar muy importante. Entonces, vamos a establecer mecanismos. Por ejemplo, ahora mismo estamos discutiendo cómo van a ser los mecanismos para la primera de ellas, que es el 16 de septiembre, para que los jóvenes puedan participar y activamente, ¿no? No solamente invitar a uno, sino que haya algún mecanismo y espero que de aquí a la semana que viene tengamos ese mecanismo cerrado para poder justamente abrir esa reflexión a la sociedad y tener muchas voces, porque creo que esa es la idea, ¿no? Tener muchas voces que nos ayuden a plantear eso. Y termino diciendo que después, al final de esas 11 discusiones que vamos a tener, vamos a producir un libro. Van a 2 años, ¿no? 2 años. Vamos a estar discutiendo cada 2 o 3 meses un tema, porque tampoco, si no, se agotan los esfuerzos y todo el mundo tiene otras cosas que hacer del presente. Y ahí esperamos al final tener una publicación, un libro, unos consensos, digamos, de la gente que participe que le puedan servir, por ejemplo, a la academia o incluso a los partidos políticos que trabajen sobre opciones de gobierno para pensar en ese futuro mejor para todos, ¿no? Exacto. ¿Qué intención hay para qué injerencia tenga ese documento, esa discusión, esos insumos? Bueno, el valor de esos insumos depende de la gente que participe y de cómo los haga, digamos, llegar. Nosotros lo que vamos a hacer simplemente es generar el espacio, traer a algunos expertos internacionales, documentar eso y compartirlo con la sociedad. Pero normalmente en este tipo de ejercicios los más importantes son los actores, los que participan, son los que se quedan, digamos, con cuáles son esas prioridades y cómo empujarlas, ¿no? Yo vengo de Colombia ahora, antes de llegar a Uruguay, y ahí hubo un ejercicio de futuro hace muchos años y uno de los que había participado ahí era el presidente Santos, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que hizo después se inspiraron en esas conversaciones que tuvieron 5, 6, 7 años atrás. Entonces, es un poco el tipo de cosas que queremos fomentar, que los jóvenes, que los académicos, que los políticos sean ellos mismos los que lleven esas... ¿Se han sorprendido con alguno de los aportes que se vienen realizando en nuestro país? ¿Algo que les llame la atención? ¿Sobre el futuro? Sí. Bueno, hay una experiencia muy interesante en el Parlamento, ¿no? Por ejemplo, sobre el empleo del futuro, que es un tema clave. Sabemos que muchos empleos van a desaparecer, sabemos que otros van a cambiar, y creo que el Parlamento esté reflexionando, invitando expertos nacionales, internacionales, la comisión, es un aporte muy interesante. Por eso ese tema, por ejemplo, nosotros no lo vamos a tocar, al menos de momento, porque ya está cubierto en un espacio, digamos, de la mayor seriedad. Y bueno, la idea es justamente ir anticipando algunos de esos temas. Sí tenemos ideas nosotros que pondremos encima de la mesa, pero como digo, es un aporte más dentro de todo lo que vaya a estar en la conversación. Ya para cerrar, esta experiencia que se ha hecho en varios países, ¿qué expectativas hay de Uruguay? Se dice que Uruguay discute todo a morir y que somos un país sobrediagnosticado, ¿no? Abundan los diagnósticos de situación, pero después hay dificultades en la concreción o en ponernos de acuerdo en un objetivo común y sobran los ejemplos en la actualidad, ¿no? Educación, economía, ¿no? Enfoque de la seguridad social, por ejemplo. ¿Qué expectativas hay de que este insumo realmente tenga una influencia en Uruguay? Bueno, habría que empezar por decir que Uruguay es un país de una larga tradición democrática y de conversación. Yo creo que eso es un activo, no es un problema que la gente la democracia es discutida, claro, o sea, genera procesos de discusión deliberativa fuertes, y eso es algo muy positivo, ¿no? De Uruguay y que realmente por fuera se percibe así, ¿no? Como un valor del país. Y en ese sentido puede ser que esté sobrediagnosticada. Yo es una cosa que escucho mucho en los países, ¿no? Estamos sobrediagnosticados. Y, bueno, es difícil decir eso para todos los temas porque el diagnóstico, Enrique Iglesias, por ejemplo, que es una de las personas que nos acompaña en el comité asesor, hizo un esfuerzo de trabajo de futuro con su fundación hace unos años, pero claro, ya es que la situación del mundo ha cambiado. Entonces, aunque uno vaya a analizar los mismos temas, el contexto ya es diferente. Por eso hay que estar constantemente mirando hacia adelante. Pero bueno, la verdad que nosotros tenemos una expectativa modesta, que es generar una conversación, generar algunos consensos, y creo que sobre muchos de estos temas la discusión no se va a centrar solamente en el qué, porque algunas cosas ya están ahí, sino en el cómo, ¿no? Cómo avanzar en algunos de esos temas que tal vez están un poquito más trabados o que son una oportunidad que no está suficientemente, digamos, trabajada, ¿no? Pongo el ejemplo de la ciencia y tecnología, donde hay algunas apuestas que ha hecho el país muy interesantes, pero que si uno las quiere maximizar hay que darle un empujoncito. Y bueno, nosotros estamos dispuestos en cada uno de los temas, más allá de las conversaciones que vamos a tener, a seguirlas y a continuarlas en el tiempo si los actores que están ahí
sentados así lo manifiestan. Entonces también vamos a ser un poquito, como diría yo, vamos a estar muy atentos a las dinámicas que se generen y nosotros, nuestra ambición es generar esa conversación que ya es parte del Uruguay, pero que de alguna manera nosotros pues aportamos nuestro granito de arena a esa... Muchas gracias. Muchas Seguiremos gracias. atentamente entonces esta discusión. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista. Ya pasan 8 minutos de las 9 de la mañana.